nos explicaron, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar a compartir la presentación para poder explicar esa parte que todavía no discutimos, ¿verdad? La vez pasada en la clase estuvimos hablando en lo que era el control, ¿verdad? Vimos en qué consistía el control, pudimos ver la importancia de esta función administrativa, también vimos los tipos de control que se podían emplear, ya que esta es una función que no se da hasta el final del proceso, como decíamos, sino que se va dando durante todo el proceso. En cada paso que nosotros vamos dando administrativamente debe ir de la mano del control. Por eso mencionaba ahí que los tipos de control estaban relacionados con el momento en el que se daba ese control, ¿verdad? Si era antes, si era durante o si era después. Entonces, hoy vamos a ver la parte de integración que no habíamos visto, que ustedes copiaron, y pues un poquito que enfocaba de la dirección en cuanto a las funciones de un directivo, ¿verdad? Eso también en la vez pasada estuvimos hablando un poquito del control. Voy a empezar a compartir pantalla y ustedes me dicen si lo pueden ver, por favor. ¿Se mira ese foto? Sí se ve, profe. Ok, perfecto. Quiero compartirlo en grande para que se pueda ver mejor. Ok. Bien, entonces tenemos que nos vamos a enfocar en la parte de integración más que todo. Permítame que aquí le tenía grabada yo una explicación por si me fallaba el internet, porque últimamente está fallando bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces. Tenemos ahí que hablamos de la integración, ¿verdad? Estamos hablando entonces que en una empresa, en toda empresa, es necesario la parte de integración. ¿Por qué? Porque esta función es la que se va a encargar de dotar de todo lo que necesita la empresa, ¿verdad? Tanto en la parte de materiales como en la parte de personal. Entonces, la integración es la que va a ayudar administrativamente a esto, ¿verdad? Nosotros sabemos que en toda empresa se necesitan recursos para poder funcionar, ¿verdad? Recursos humanos, que son las personas que trabajan, recursos materiales, que entraría la materia prima, ¿verdad? Insumos. Tenemos también recursos de tipo tecnológico, porque hoy en todas las empresas hay tecnología integrada para poder hacer los procesos más fáciles y más rápidos. Y también recursos financieros, ¿verdad? Porque para funcionar como empresa, pues necesitamos capital. Entonces, la integración se va a encargar de de obtener y darle a la empresa todo lo que ésta necesita. Entonces, aquí tenemos en negrilla en la diapositiva que es integrar, ¿verdad? Que es obtener y coordinar todos los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación han señalado como necesario, ¿verdad? Para que la empresa funcione de la mejor manera. Entonces, eso sería integrar. Entonces, ya desde el momento que nosotros vemos esta definición, nosotros podemos ver que hay tipos de integración, ¿verdad? Tenemos una integración, por ejemplo, de recursos humanos y tenemos una integración material. Luego tenemos que ¿qué recursos necesita la empresa que se integre? En primer lugar, recursos humanos, o sea, personas que trabajan, ¿verdad? Necesitamos el personal idóneo, el personal correcto para trabajar con nosotros.
Por eso es que se hacen esos procesos de selección, ¿verdad? Esos procesos en los cuales a la gente se le pide que lleve un currículo, donde se le hacen entrevistas, ¿verdad? Donde se le hacen algunas veces inclusive pruebas específicas para el trabajo que esta persona está aplicando, porque necesitamos no solamente personas que trabajen, sino personas correctas, con las habilidades y actitudes necesarias para desarrollar el trabajo. Luego tenemos que también hay un recurso de tipo material, que se refiere a todas las cantidades de suministros y materiales que se usan en la producción. O sea que necesitamos dotar a la empresa de materiales y suministros, pero también debemos tener cuidado que sea en la cantidad correcta, ¿verdad? Que no sea ni muy poquito que no alcance, ni demasiado que implique que estamos gastando de más y luego vamos a tener que ver dónde lo almacenamos y a lo mejor ni tenemos dónde almacenar. O si es un producto que se arruina rápido, ¿verdad? Corremos el riesgo de tener una pérdida porque compramos demasiado y se terminó arruinando, ¿verdad? Que no se utilizó en el periodo correcto. Entonces, recursos materiales. También tenemos que también hay una integración de recursos de tipo tecnológico, que sería toda la maquinaria, que sería a lo mejor computadoras, ¿verdad? Que se necesitan para agilizar el proceso administrativo. Porque el trabajo que hace en una computadora, lógicamente, es más rápido que si se hiciera todo a mano, ¿verdad? Y luego tenemos los recursos de tipo financiero, que son todas las cantidades de dinero que se van a necesitar para poder funcionar. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, comprar materia prima, necesitamos dinero, ¿verdad? En efectivo, si es que no nos dan crédito. Si vamos a pagar empleados, también necesitamos capital. Entonces, aquí tenemos que se necesitan diversos tipos de recursos que es necesario integrar al proceso administrativo. Y la función de integración es la que se va a encargar de dotar. Luego tenemos por qué es importante la integración. En primer lugar, porque es una parte dinámica del proceso administrativo y es una parte que es permanente. Es decir, que se está dando constantemente, nunca va a parar. ¿Por qué? Porque usted constantemente, por ejemplo, está comprando materia prima. No es que solamente compró al inicio de cuando la empresa empezó a funcionar y nunca más compró. No, eso se va a ir dando permanentemente. Es dinámico también, por ejemplo, porque el personal va variando, el personal va cambiando. Usted contrató unos empleados al inicio cuando fundó la empresa hace 10 años y generalmente no son los mismos que están en este momento. Tal vez hay un porcentaje que sí ha permanecido durante 10 años, pero hay otros que ya se fueron. Aparte, la integración incluye esa parte donde ese personal se va moviendo de puesto a puesto, ¿verdad? Porque mucha gente a lo mejor empezó en un puesto de baja categoría, pero luego entró a la universidad y se graduó de otra cosa y ahora tiene una licenciatura y lógicamente esas personas al prepararse, al capacitarse y todo eso, aspiran a una mejor posición. O sea, a lo mejor los ascendieron de puesto. Entonces, este cambio también es parte de la integración. Entonces, por eso esta función es dinámica y permanente. La integración también es importante porque nos va a ayudar a seleccionar al personal idóneo, como le decía, y en el número correcto, ¿verdad? Recuerde que nosotros tenemos que tener las personas correctas en un puesto, pero también tenemos que tener la cantidad correcta de empleados, ¿verdad? Ni muy pocos, que significa que el personal que tenemos está sobrecargado de trabajo, ni tampoco demasiado, que significa que tenemos gente que no está haciendo nada, que estamos pagando de más. Entonces, a eso se refiere el personal idóneo y en el número correcto. Y también la tercera razón de importancia que tenemos es porque nos va a proporcionar de todos los elementos necesarios para que el proceso administrativo, el proceso de ventas
Todo procede de la mejor manera. Pedro, si me apaga el micrófono, por favor. Pedro. ¿Está en clases? Tengo que apagarle el micrófono yo porque no me queda bien. Al parecer él se lo conectó en su teléfono, pero no está en clase. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva que nos da el proceso para la integración de recursos materiales. Entonces nos está diciendo que esa integración de recursos materiales requiere pasos, ¿verdad? En primer lugar, el primer paso que tenemos es que vamos a localizar, vamos a adquirir, vamos a ubicar y vamos a distribuir los recursos materiales, ¿verdad? Localizar significa que vamos a identificar dónde es que se están necesitando, ¿verdad? A lo mejor un departamento nos envía una orden de compra donde nos dice, ¿verdad?, que ellos ya no tienen papel, o ya se acabó la tinta, o que tal computadora es necesario mandarla a reparar, o es necesario comprar una computadora porque no hay, ¿verdad? Luego tenemos que adquirirla, ¿verdad? En una empresa generalmente, para la adquisición de materia prima o de equipo, se hace por lo menos 3 cotizaciones, ¿verdad? Se van a cotizar en 3 diferentes comercios para comparar precios, comparar calidad, ¿verdad? Comparar funciones de lo que nosotros estamos tratando de comprar, ¿verdad? O sea, que no se compra en el primer negocio que encontramos, y no solamente se toma en cuenta el precio, como les digo, sino que también debe tomarse en cuenta la calidad de lo que estamos adquiriendo. Porque puede ser que algo sea un poquito más caro, pero es porque es de mejor calidad, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que guiarnos solamente por el precio cuando vamos a comprar algo. Cuando habla de ubicación es en qué comercio lo venden. Luego también que nosotros adquirimos todo esto de materias primas o materiales o recursos, significa que también nosotros debemos distribuirlos, ¿verdad? Debemos distribuirlos en los departamentos que lo están necesitando. Estamos hablando también que cuando hablamos de integración de recursos materiales, estamos hablando de materias primas, maquinaria, estamos hablando de equipo. Dentro de la integración de recursos materiales también va el manejo de almacenes. ¿Por qué? Porque lo que se adquiere generalmente en una empresa no se adquiere una cantidad pequeña, ¿verdad? Entonces hay que tener un buen manejo de almacenes. Una persona encargada de ese inventario, una persona encargada de llevar ese control, ¿verdad? Que no cualquiera llegue y agarre lo que cree que necesita, sino que se lleva mediante control. Se va anotando, ¿verdad? Cuántos hay, quién lo vino a traer, cuántos quedan, ¿verdad? Porque eso es parte de la administración. También dentro de la integración de recursos materiales debe considerarse lo que es la parte de cómo se va a conservar lo que nosotros estamos dando a cada departamento. Si le estamos dando o asignando una computadora a X departamento, debe diseñarse también como un protocolo de cómo esta persona debe cuidarlo y cómo va a responder por esta computadora que le hemos dado, ¿verdad? Los cuidados que debe tener, dónde debe permanecer esa computadora, si se llega a arruinar, a quién se lo va a reportar, también, ¿verdad? ¿Quién responde por esta computadora? Y esa vigilancia y mantenimiento es muy importante. Si nosotros no tenemos protocolos de vigilancia y mantenimiento, el equipo se puede dañar, nadie responde por él, o en el caso extremo, el equipo se puede perder. Y cuando nosotros vemos que ya no está, y preguntamos qué se hizo, nadie responde por él, que no sabe dónde está, que no sabe quién lo tomó. Entonces, por eso es que se asigna generalmente a una persona específica, a un departamento específico, porque es parte de la vigilancia y mantenimiento para que el equipo pues, no se vaya a perder. Luego, en la parte de integración de recursos humanos, o sea,
cuando nosotros necesitamos personal idóneo y capaz para un departamento, ¿cómo lo vamos a obtener? Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿verdad? De los pasos que nosotros debemos seguir. En primer lugar, en la parte de abajo de esta flecha está atracción y retención del talento humano. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que hacer un reclutamiento. O sea, ¿cómo va a atraer a personal a la empresa? Muchas veces los mecanismos que se utilizan para ese reclutamiento o esa atracción es poner un anuncio en el periódico, poner un anuncio en las redes sociales, hoy que se utilizan tanto, poner un anuncio en la radio, o inclusive se pueden poner rótulos fuera de la empresa, ¿verdad? Usted a veces puede ver que fuera de un negocio dice, se necesita empleada para cocina, ¿verdad? Y disponibilidad inmediata. Entonces, esa es parte de atracción y retención del talento humano. También inclusive los mismos empleados pueden ser parte de esta atracción y retención del talento humano, porque nosotros podemos preguntarles a ellos si conocen a alguien que puede venir a ocupar ese puesto, alguien que tenga los requisitos, ¿verdad? Y ellos se pueden encargar de contarle a familiares, contarle a amigos. Luego de esto está la parte de selección, ¿verdad? Que es que usted va a solicitar que lleve el currículum, le va a hacer entrevistas, le va a hacer pruebas, ¿verdad? Todo eso es parte de la selección, porque nosotros tenemos que asegurarnos que estamos contratando a la mejor persona para ese puesto, ¿verdad? No podemos contratar a cualquiera. Entonces la selección nos va a ayudar a eso. Después de que hemos seleccionado al empleado más capaz para el puesto que nosotros tenemos libre, pues vamos a proceder a la contratación, ¿verdad? Que hoy en día generalmente se hace por medio de un contrato por escrito, ¿verdad? Debemos hacer un contrato porque este contrato protege a tanto a la empresa como al empleado de un montón de cuestiones legales. Entonces, lo mejor es hacer un contrato, ¿verdad? Por escrito. También existen los contratos verbales, pero lo más recomendable son contratos escritos porque quedan plasmados en el papel y luego se pueden revisar. Nadie puede argumentar cosas que a lo mejor no se acordaron al momento de contratar si lo hacemos solamente de forma verbal. Luego de la contratación viene la inducción, ¿verdad? Ya estamos casi llegando al final de la flecha y la inducción es aquella parte en la cual nosotros le vamos a dar al empleado información importante para que se adapte lo mejor posible al puesto en el cual lo estamos contratando, ¿verdad? Entonces aquí va la parte de que llega el empleado nuevo y le damos un recorrido por toda la empresa para que conozca la empresa, conozca cómo está dividida. También en esta parte nosotros le presentamos a los compañeros de trabajo. En esta parte nosotros le damos inclusive a veces un manual que él debe leer, donde en ese manual está el puesto, en qué consiste ese puesto, cuáles son las funciones del puesto que el cual nos estamos contratando, le dice con qué otro departamento se relaciona, le va a indicar también la cadena de mando que él tiene que seguir, si él tiene alguna consulta, quién se la debe hacer, si tiene alguna queja, con quién debe ir, ¿verdad? Entonces, todo eso es en la parte de inducción. Y el objetivo de la inducción es que el empleado se adapte de la mejor manera al puesto. También dentro de la integración de recursos humanos tenemos al final de la flecha lo que es la evaluación del rendimiento. Cuando hablamos de evaluación del rendimiento es evaluar al empleado de cómo está haciendo su trabajo, ¿verdad? Esta parte es importante porque el empleado necesita que lo evalúen para ver cómo está haciendo las cosas. Si a usted nunca lo evalúan, usted, en primer lugar, nunca se va a dar cuenta si está haciendo bien o está haciendo malas cosas. En segundo lugar, la evaluación del rendimiento a usted también le sirve como motivación, porque a usted le van a dar qué aspectos usted está haciendo muy bien, pero también le puede ayudar para mejorar, porque le va a indicar también qué aspectos usted pues no anda tan bien, que debe mejorarlos, ¿verdad? Para lograr la excelencia. Entonces la evaluación de rendimiento es muy importante, ¿verdad? Es necesario.
Muchas veces le tenemos miedo a que nos evalúen en nuestro trabajo, pero no debería ser así porque la evaluación del rendimiento nos ayuda más bien, ¿verdad? Importancia de la integración de personal. ¿Por qué es importante esta función? En primer lugar, porque nos permite seleccionar el personal idóneo. Ya les había explicado en qué consiste esta palabra de idóneo. ¿Por qué personal idóneo? O sea, personal idóneo es con las capacidades y habilidades correctas para el puesto, ¿verdad? Cuando hablamos de idóneo es que esta persona tiene que tener todo lo que se necesita para el puesto que lo estamos contratando. Por ejemplo, si el puesto es para lo que es secretaria, entonces, ¿a qué se consideraría un personal idóneo? Una persona que tenga habilidades de comunicación, una persona que pueda manejar esos programas de Word que se van a necesitar, a lo mejor manejar el Word, el Excel, a lo mejor el PowerPoint, porque debe hacer presentaciones a veces para su jefe. Entonces, la parte de redacción es importante también para una secretaria. Entonces, eso sería personal idóneo. Porque puede ser que alguien llegue para el puesto y sea una persona muy, pero muy preparada, con una licenciatura en contaduría, con un máster en finanzas, pero no es el personal idóneo a lo mejor para el puesto de secretaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona no tiene las habilidades de redacción. Entonces, aunque sea muy preparada y tenga muy buenos títulos, en este caso no sería el personal idóneo porque no tiene las características necesarias para ese puesto, ¿verdad? Esta persona a lo mejor sería idóneo para un puesto en el área de contabilidad. Segunda razón de importancia de la integración, también es una parte dinámica del proceso administrativo, es permanente, o sea, que se está dando constantemente. También les explicaba yo anteriormente, el personal va cambiando, se va rotando, va cambiando de puestos, se van unos para otras empresas, vienen otros, por lo tanto es un proceso permanente, ¿verdad? Si la empresa crece también y incorpora nuevos productos para producir, hace nuevos departamentos, va a necesitar también personal nuevo. Entonces, va cambiando por un montón de circunstancias, ¿verdad? Por eso debe ser siempre permanente. Luego teníamos la parte de dirección que hablamos la vez pasada. Solo para recordar, yo les decía que en la parte de dirección es la parte de guiar, ¿verdad? Al personal, con el único propósito de lograr los objetivos de la empresa. Yo le decía que una persona que está al mando de un equipo de trabajo no solamente se refiere a que debe dar órdenes, sino que esta persona debe guiar y orientar al personal que está bajo su mano. Si la persona no sabe cómo hacer las cosas, debe enseñarle, ¿verdad? Les decía la vez pasada que el directivo debe ser la persona mejor informada. Usted debe estar pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, de lo que pasa en el ambiente político, en el ambiente económico, porque todo eso está relacionado y todo esto va a afectar la empresa. La vez pasada les mencionaba que surgen nuevas leyes, nosotros debemos conocerlas, ¿verdad? Porque todo tiene un impacto en la empresa. Entonces, de estas responsabilidades hablamos en la clase pasada. Y luego tenían en la presentación también la parte de control, ¿verdad? Que también lo discutimos en la clase pasada. Dijimos que controlar era verificar que lo que se está haciendo corresponde a lo planeado, ¿verdad? Hablamos de la importancia del control, ¿verdad? Hablamos de por qué es tan importante controlar y que el control debe darse en todo el proceso, no solamente al final. Luego teníamos los tipos de control, que inclusive ustedes desarrollaron una tarea, ¿verdad? Donde me debían dar un ejemplo de una actividad en la cual me dijeran todo lo que iban a hacer en la parte de control preliminar, control concurrente y control de retroalimentación, ¿verdad? Y este era el esquemita que yo les daba como ejemplo, ¿verdad?
ustedes lo podían modificar perfectamente, ¿verdad? Como ustedes lo quisieran hacer, con tal de que tuviera todo esto que yo quería, ¿verdad? El nombre de la actividad a la cual estaban aplicando los 3 tipos de control y luego todo lo que iban a hacer en cada uno de ellos. Bien, con este tema nosotros terminamos lo que es la clase, ¿verdad? Hasta aquí entraría lo que es el examen. Entonces, ahorita quiero preguntas. ¿Cómo estamos hasta este momento? ¿Cuándo va a ser la semana de exámenes, profe? La semana de exámenes es la próxima semana. El lunes Ya la inicia. otra semana. Sí, la otra semana. En esta semana, pues nos van a estar dando el horario de exámenes para que ustedes ya sepan cuáles tienen cada día, ¿verdad? La otra O sea semana. que no van a hacerlo, va a ser el mismo horario del primer parcial. No nos han dicho todavía, ¿verdad? Podría ser, pero generalmente a veces lo cambian. Entonces, no sé si van a dejar el mismo o no. A nosotros no nos han informado todavía. Me imagino que de aquí al viernes nos dicen, ¿verdad? Cómo va a funcionar el horario. Siempre el maestro guía a ustedes se lo va a compartir, ¿verdad? Entonces, en cuanto no lo den, pues nosotros se lo compartimos a ustedes. Preguntas del tema, de la clase, algo que quieran saber. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió el tema? ¿O no se entendió nada? Sí, profe, sí, entendió. Sí, profe, entendí, profe. Ok. Gracias, David, Daniel. Bueno, entonces, pues si no hay preguntas, jóvenes, vamos a pasar a la parte de asistencia. Si me enciende la cámara ya por ahí, para poder identificar quiénes están ahí, ¿verdad? Y luego tomar mi asistencia. Veo a Jesús Alberto, veo a David José, veo a Gisela, Diana, Gisela, Gabriel, Rosa Idalia, Kenzie, veo a Lisbeth, Lucila, Daniel Espinosa, veo a Pedro, que Pedro me estaba cantando en la clase, ¿verdad? Solo puso el teléfono y se fue por ahí. Veo a Gabriela, veo a Melanie, a Cecilia, Megan, David. Andaba en el baño, profe. ¿Cómo dice Pedro? Andaba en el baño, por eso. Va. Veo a Damaris, Iliana. Yo. A Saúl Raimundo. El que ya mencione su nombre puede apagar la cámara para enfocarme solamente en los que me faltan. Emerson está ahí, Dayanara también, Jessica, las muchachas de la Casa Popular, está Jorleni, ¿quién más, hipotas? Mariel Carmen y Kaylin. Mariel Carmen y Kaylin, muy bien. Veo a Lizzy, Keren, Ivani, María José Rodríguez. ¿Quién me falta? Quiero ver. Los mencioné a todos. Si hay alguien que me falta, dígame por favor, que no escuché su nombre. Creo que lo mencioné a todos, ¿verdad? Bueno, no hay ninguna pregunta entonces, hipótesis, ¿estamos bien? Estamos bien, profe. Sí, profe, todo bien. Ok, Sí, Diana. profe. Muy bien. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, pues nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por conectarse, ¿verdad? Por estar presentes en la clase. Vaya, profe. Y hay que Profe, empezar a adiós. repasar. Profe, nos vemos. Vaya, Buenas profe, tardes, buenas tardes. hipotes. Profe, adiós. Empiecen Vamos, a profe. repasar, ¿verdad? Hay que empezar a repasar, aunque sea que van a tener el cuaderno ahí, pero es necesario, por lo menos, ¿verdad? Darle una leidita ahí, ver el contenido y recordar lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Pues se cuidan mucho siempre, ¿verdad? No olviden tomar todas las medidas necesarias para estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y se cuidan ustedes y también por su familia, ¿verdad? Hasta luego. Adiós, Gracias, profe. profe. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde a todos.
Adiós, profe. Adiós.